En este momento vamos a conversar con el representante de la FAO en nuestro país. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Iván León. Ingeniero, bienvenido. Gracias por el tiempo para Canal Pro. Muchas gracias a ti, Omar, por invitarme a este espacio tan importante. Y bueno, siempre será un gusto para la FAO conversar sobre lo que nos gusta y lo que sabemos, la agricultura. Asimismo, muchos temas para poder conversar en esta entrevista, y comenzamos con el trabajo que están realizando de acompañamiento y apoyo a las autoridades nacionales y a los planes que busca presentar Paraguay en el próximo Foro de Inversiones Mundial a realizarse en Roma. Hay un trabajo muy importante desde la FAO de apoyo a estos planes. Así es, la FAO viene trabajando ya hace un poco más de un año con el Paraguay en una herramienta, en una iniciativa que se llama Mano de la Mano. Básicamente lo que busca es hacer uso de los datos que dispone el país en términos de producción, pero también en términos de electrificación, de infraestructura, y a partir de esos datos identificar oportunidades de inversión en las cadenas de valor. Buscando con esto no solo beneficios desde la perspectiva económica de desarrollo, sino también desde la perspectiva social. Básicamente el objetivo de la organización es poder apoyar a los estados, a los países que son los miembros de nuestra organización, en poder tomar decisiones de inversión tanto pública como privada en el cierre de brechas que tienen las cadenas de valor, y eso trae unos beneficios económicos. La idea es dar evidencia científica de ello, y como lo dices, por segundo año el Paraguay estará participando en este foro presentando iniciativas de inversión en 3 cadenas de valor: en banana, acuicultura y en el sector lácteo. Son realmente sectores importantes y que han tenido mucho desarrollo en los últimos tiempos aquí en Paraguay. Nos convertimos en exportadores de banana cuando en el año 50 o el año 60 del siglo pasado exportábamos naranjas. Entonces hay como una experiencia previa a esto de exportar frutas, y hoy la banana es la estrella de la exportación en Paraguay. Sí, la verdad que el sector agropecuario en general seguirá siendo el motor de desarrollo del Paraguay, y ahí hay múltiples oportunidades y sobre todo una gran experiencia, como lo dices tú. Las cadenas de valor son diversas en términos de las oportunidades que tiene el país. La ambición que ha marcado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes con estamos trabajando, el Ministerio de Economía y Finanzas también, es lograr tener un portafolio de inversiones en cadenas de valor. Ojalá en todas aquellas donde hayan oportunidades, que son muchas. Se avanzó con estas 3 cadenas principalmente porque se han priorizado por lo que has dicho, por el comportamiento. La banana el año pasado cerró exportando más de 30 millones de dólares. Lo que tú dices, hace unos años atrás tal vez eso no era algo que estuviese dentro del panorama, pero hoy es una realidad. Es una realidad que se han abierto nuevos mercados para la banana. Es una realidad que el impulso que el gobierno actualmente le está dando a la diversificación de mercados va a ser y va a poder ayudar en digamos, catapultar estas cadenas de valor. Y hay buenas oportunidades, es decir, porque hay condiciones de suelo, hay condiciones, digamos, de conocimiento en la infraestructura, y la banana en particular es un rubro que los datos lo demuestran, ha venido creciendo exponencialmente y todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Cada una de las cadenas de valor tiene, digamos, nosotros llamamos cuellos de botella, pero simplemente es una manera de identificar dónde es más oportuno invertir, y esa oportunidad genera un mejor retorno. Entonces, por ponerte un ejemplo, dentro de la cadena de valor, como es normal en la exportación, pues hay cierto porcentaje de la fruta que no cumple con ciertas condiciones de calidad para ser exportado, pero es fruta en muy buen estado. Eso se convierte en pérdidas dentro del modelo de exportación, pero se puede generar una inversión que le dé valor agregado a esa banana y, por ejemplo, convertirla en harina. Y esa harina, a la vez, contribuye, digamos, a la generación de empleo y a la apertura de otros mercados, tanto nacionales como internacionales. Ponerte el caso de la acuicultura. La acuicultura, que aún tiene un amplio margen de crecimiento en demanda interna, es decir, todavía el mercado nacional demanda más pescado del que se produce, por lo tanto puedes crecer más. Tienes un factor importante a trabajar, y es la producción de alimento balanceado para el consumo de los peces. Es alimento importado, pero en el Paraguay hay condiciones para producir ese alimento. Entonces, una inversión en la cadena de valor en producción de alimento balanceado para luego alimentar los peces te genera una serie de beneficios.
Entonces, lo más importante, o una de las cosas más importantes de esta metodología es que te identifica 3 cosas que son relevantes. Uno, ¿dónde en la cadena de valor? No en la producción primaria, en la cadena de valor es prioritario invertir. 2, ¿cuáles son los territorios que tienen mayores potenciales? Hay unos mapas que nos identifican en las condiciones actuales, con los datos del censo, que es muy reciente, con los datos que tiene el sector privado, qué departamentos, qué municipios presentan las mejores condiciones de inversión. Y 3, nos proyecta cómo se comportaría al generar esas inversiones. Esto para un inversionista es algo muy importante. ¿Y quiénes son los inversionistas? Pues son banca de desarrollo, que normalmente trabaja con los países, con créditos, con programas, inversores privados que quieren invertir, extranjeros o nacionales, en el sector, la cooperación internacional financiera, donaciones que ya hoy fluyen al país, y bueno, y la inversión pública, que es el presupuesto público. Entonces, si logramos una articulación virtuosa de todas estas fuentes de inversión, con la sustentación técnica, que es el aporte que hace un organismo técnico como la FAO, de que esa inversión en esa cadena tiene un buen retorno económico, social, ambiental, pues digamos que se vuelve muy virtuoso. Entonces el objetivo de la organización es ayudar a que el sector agropecuario en el mundo, en los países, sea uno de los mejores vehículos para aliviar la pobreza. En el Paraguay pues ni se diga. Sí, y el último plan que presentaría Paraguay tiene que ver con el sector lácteo. Paraguay tiene experiencias muy positivas ya en exportación de leche en polvo, con producción principalmente en el Chaco, un territorio que todavía necesita y puede crecer mucho más. Entonces, es una experiencia muy positiva también para dar a conocer a nivel mundial. Sin lugar a dudas, los lácteos tienen bastante, como dices, experiencia, conocimiento en el país. Hay varias condiciones que son muy promisorias, potenciales. Primero, hay una capacidad instalada en el país que aún puede, digamos, absorber una mayor producción. Lo que estoy diciendo con eso es que si incrementamos la producción de leche cruda, que es un poco el objetivo, uno de los objetivos principales de esta iniciativa, la industria tiene capacidad de absorber esa producción mayor. Entonces, eso es un tema importante, es tratar de acercar la producción a la capacidad industrial instalada. Lo segundo, como lo has dicho, el mercado nacional y el mercado internacional, en el caso de leche en polvo, también ha mostrado un buen comportamiento con varios países de la región y a nivel de otras regiones del mundo que están en este momento ya generando procesos, negocios reales, cerrados, concretizados con la leche en polvo. Genera, digamos, unos beneficios interesantes. También dentro del sector lácteo, la conformación de la producción es muy interesante porque tenemos pequeños, medianos, grandes productores, cooperativas. Entonces también es un generador de empleo, generador de oportunidades para todos, para los pequeños, para los medianos y para los grandes. Y es uno de los sectores que se ha posicionado en el mundo. Realmente la ganadería en general en Paraguay, tanto cárnica como lácteos, es un producto sin lugar a dudas estrella en el Paraguay, y yo creo que esa es la intención, ¿no? Poder apoyarnos en esa marca que ya tiene y que se está construyendo a nivel mundial. El grado de inversión que logró Paraguay hace poco tiempo viene a ser un respaldo muy importante también para esta presentación, aprovechar esto que ganó Paraguay como una estrella para poder buscar más inversores y desarrollar los distintos sectores en nuestro país, ¿no le parece? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es no solo una gran noticia que alegra a todos, a los paraguayos y a quienes no somos paraguayos también, genera confianza, y yo creo que la iniciativa mano de la mano va con un mismo espíritu. ¿A qué me refiero? Es decir, la confianza que se genera de que un organismo a nivel técnico, científico, como la FAO, respalde con un análisis detallado, específico de los números, del comportamiento económico, productivo, social de las cadenas, pues genera, digamos, una complementariedad a nivel de la confianza. Es decir, cuando estamos hablando de iniciativas de inversión en cadenas de valor, estamos hablando de tasas de retorno, estamos hablando de valor actual neto, de valor presente, es decir, son datos que para un inversionista son concretos. Aquí se está dando una factibilidad clara de que este es un buen negocio, pero no es un buen negocio solo para quien invierte y la perspectiva económica, es un buen negocio para el país,
para la generación de empleo, para la reducción de la pobreza, para oportunidades para mujeres. En el sector acuícola, por ejemplo, es muy diciente. El sector acuícola, por poner otro ejemplo, también es muy importante para comunidades indígenas. Entonces, esa es la lógica un poco y el objetivo de la organización. Esta es una iniciativa dirigida directamente por nuestro jefe, nuestro director general, el doctor Koo Dong-yu, el director general de la organización desde hace 6 años aproximadamente que él asumió el cargo. Esta fue su iniciativa emblemática. Hoy hay más de 60 países en el mundo que están desarrollando la iniciativa, y la iniciativa, digamos, en cada país tiene una forma de abordaje particular, se usa de una manera particular. Como te digo, acá se está trabajando principalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los usos son diversos. Y este año, en el foro que se va a realizar en el mes de octubre, van a estar participando 30 países que han sido seleccionados principalmente porque tienen datos actualizados y se ha podido apoyar para demostrar técnica, econométricamente, que realmente esas iniciativas de inversión son efectivas, que generan buen retorno. Entonces 30 países del mundo estarán participando, presentando sus iniciativas, Paraguay uno de ellos, y también se van a presentar 5 iniciativas multipaís o regionales. Desde la FAO los especialistas y los técnicos conocen muy de cerca 2 elementos que hacen al mundo: la pobreza y también el hambre. Son 2 factores que están permanentemente en nuestra sociedad, y muchas veces habrá escuchado decir que nuestro continente es el que produce más alimentos para el mundo, sobre todo aquí hablando de la cercanía, el Mercosur, por ejemplo. Y a veces se da esa paradoja de tener índices elevados de pobreza también, y en algunos países índices de personas con hambre. Entonces, desde la FAO, ¿cómo trabajan y cómo sugieren, además de estas iniciativas que estuvo mencionando con el Foro de Inversiones a nivel mundial, para trabajar con cada país y con cada gobierno, teniendo en cuenta esas diferencias características que puede tener cada nación? Sí, mira, ahí tocas varios puntos que son importantes. Lo primero es que justamente los datos de la FAO, por ponerlo de alguna manera, claramente determinan que América Latina y América del Sur en particular es una de las despensas de alimentos del mundo. Paraguay es lo mismo, produce para el mundo. Por lo tanto, es una de las principales regiones a nivel mundial sobre las cuales estamos prestando atención para que esa producción se mantenga, sea sostenible, se incremente, porque somos un mundo creciente, cada vez somos más personas y la base de recursos naturales pues es finita. En ese sentido, también surgen, digamos, esas preguntas, como lo dice un poco la paradoja, ¿no? Producimos, pero a la vez hay situaciones de pobreza. Hay varios efectos generados por temas muy concretos que son los temas sobre los cuales hay que trabajar. Uno, la variabilidad climática es muy importante, ¿sí? Entonces cada vez nos enfrentamos a periodos secos más largos, periodos lluviosos más intensos. Está pasando ahora. Esto está pasando y eso genera un impacto no solo en la producción agropecuaria como tal, sino que está también demostrado, los datos así lo muestran, que esos impactos afectan más a las personas en situación de pobreza. Entonces es un poco un círculo vicioso. Luego tenemos obviamente impacto de la guerra en el mundo. Sí. Entonces es otro de los factores que genera digamos, que esta lucha todavía sea una lucha por conquistar, ¿no? Un mundo sin hambre. En ese sentido, principalmente el mensaje son 2 o 3. Uno, focalización de políticas públicas de manera diferenciada. Y pongo un ejemplo porque esto puede ser muy diverso y complejo, pero cuando tienes 2 o 3 tipos de producción empresarial, producción cooperativa, pequeña producción, pues necesitas desarrollar diferentes instrumentos de política pública para poder atenderlos. Eso debe estar complementado con un segundo aspecto, y yo creo que las notas de inversión que hablábamos hace un rato es un ejemplo de eso, es que los datos nos generen la base para la formulación de esas políticas diferenciadas y definamos, digamos, a nivel del Estado cómo es la mejor forma de abordar. Una de las conclusiones a las que uno llega luego de aplicar la herramienta es que hay territorios donde la agricultura como sector, como dinamizador, tal vez no es el mejor vehículo para la superación de la pobreza en esos territorios porque no hay ciertas condiciones, y no son solo desde el punto de vista técnico, agropecuario, claro. Infraestructura, servicios. Entonces en esos espacios es mejor atenderlo con una política social.
el sistema de protección social, transferencias condicionadas, otros mecanismos, digamos, que den, porque a veces se piensa que por ser un ámbito rural, porque se produce en pequeña escala, la agricultura debería ser el vehículo para que esas familias salgan de la pobreza, y resulta que no. De pronto el vehículo es a través de otros mecanismos del programa de protección o de los sistemas de protección social. Eso es un tema importante. Y bueno, y el otro desafío que se enfrenta, justamente hablando de la inversión, es que los presupuestos son limitados, sí, y no hay capacidad, digamos, para una cobertura, porque el recaudo de los estados pues cada vez está enfrentando, digamos, adversidades macroeconómicas a nivel global, y por lo tanto la asignación debe ser muy bien focalizada, ¿no? Entonces, focalizar la inversión en esos espacios o en esos territorios donde hay, digamos, factores multiplicadores. Uno de los elementos que a mí me ha, como lo sabes, llevo apenas casi 8 meses en el Paraguay. Desde febrero, ¿no? Desde febrero. El sistema cooperativista del Paraguay es maravilloso y creo que tiene unos ejemplos de unos logros para mostrar al mundo. Y una cooperativa, como tú muy bien lo sabes, pues no solo trabaja sobre los aspectos productivos, sino sociales, económicos, financieros. Se vuelve, digamos, un virtuosismo para salir adelante en situaciones